8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: José Hernández, del portal digital Cuatro Pelagatos, y Fabricio Villamar, ex concejal de Quito, ex asambleísta. El tema que ponemos en debate tiene que ver con la gobernabilidad luego de estas elecciones y la consulta popular. Hace poco conversábamos con la consejera del CNE, doctora Elena Nájera, que daba cuenta de algunas, al menos, inconsistencias, tanto en las elecciones cuanto en el referéndum, que debiera aclarar el máximo organismo electoral. No lo ha hecho. Hay un silencio, la demora del conteo de la consulta popular. Es decir, sí hay cosas que tiene que esclarecer, por un lado. Por otro, es indudable el pronunciamiento del pueblo, que si todo es legal, todo ha sido legal, tiene que absolutamente respetarse ese pronunciamiento expresado en las urnas, ese castigo al gobierno por la consulta popular, diversas circunstancias. En su momento se habló que esta consulta debió hacerlo antes, el timing no le acompañó al presidente y vino el desgaste y la situación que estamos viviendo. Pero también lo grave tiene que ver con los días que pudieran venirse y con hechos concretos. El presidente llamó ayer a un gran acuerdo nacional y la respuesta inmediata anoche del expresidente prófugo de la justicia dio una respuesta clara, que lo voy a leer textualmente. Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones. Debemos superar el simplismo de que la democracia es esperar elecciones cada 4 años, cuando en la Constitución de Montecristi, que le hicieron aprobar al pueblo, dice elecciones presidenciales cada 4 años. Luego añade: Lazo es un gran fraude, cómplice de la destrucción de la patria, y constitucionalmente debe ser removido. Es decir, va a continuar esta acción por el anuncio que hace el expresidente, pero habla de un mecanismo constitucional para reemplazar al presidente Lazo. Esto no genera certidumbre, esto no genera certezas al país, sabiendo que con el referéndum, que no arreglaba los problemas planteados, pero por lo menos enfrentaba un mayor control a este sistema político prostituido, como es el reflejo la Asamblea Nacional. Antes de darle la palabra a José Hernández, quiero ilustrar con 2 audios últimos lo que dijera el presidente Guillermo Lasso y luego lo que esta mañana en Ecuavisa señalara el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Por favor. El objetivo del referéndum del pasado domingo siempre fue escucharlos, sea cual sea su pronunciamiento. En esa manifestación, en ese acto de expresión popular, anidan las respuestas y soluciones a los principales problemas que nuestro país atraviesa. No tengo ninguna duda de eso. Tenemos la certeza de que, más allá de los resultados de la consulta popular, la gran mayoría de ustedes desea y anhela un país mejor. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Lo hago con la responsabilidad que me cabe por haber sido elegido para regir los destinos del país durante 4 años, y con la certeza que siempre tuvimos de que todas las fuerzas políticas democráticas tienen que aportar su mirada en ese proceso. Desde ya, a quienes recibieron el respaldo popular en los comicios seccionales, les extendemos nuestra felicitación e invitación a trabajar en conjunto.
Bueno, esa es la opinión de ellos, nosotros no la compartimos. El gobierno del Ecuador, el gobierno del presidente Guillermo Lasso no fue electo para 2 años, fue electo para 4 años. La Asamblea pues intentó el año pasado apresurar esos mecanismos, no lo consiguió. La Constitución dice que hay una sola oportunidad para hacer eso. Nosotros estamos respondiendo a una serie de expectativas de la ciudadanía en términos económicos, en términos sociales, en términos de políticas públicas, y tenemos que seguirlo haciendo. No cabe mirar ni para atrás, tal vez sí para los costados, porque uno tiene que ver cuáles son sus posibles aliados, pero sobre todo para adelante. Tenemos que seguir caminando, tenemos que tener la frente en alto. Hoy tampoco es que se ha perdido una guerra, se ha perdido una batalla en la que se intentaba buscar y proporcionar nuevas herramientas a la ciudadanía para poder combatir algunos de los problemas importantes que tenemos. La ciudadanía ha considerado que ese no es el camino, que debe ser otro. La votación ha estado sustancialmente dividida, pero tenemos que seguir adelante. Y si hay actores políticos que dicen no me interesa seguir con ustedes, yo voy a mantener mi posición, pues está bien, es respetable, son las reglas del juego democrático, pero ojo, tampoco hay que creerse el Zeus tonante porque se ha vencido hoy, porque la política, como los ciclos, van y vienen. Y no nos olvidemos que hace apenas 2 años, cuando se pensaba que el correísmo iba a ganar abrumadoramente en la segunda vuelta electoral, nosotros fuimos los que vencimos y lo hicimos trabajando. Hoy, 2 años después, ha habido un revés respecto a una consulta ciudadana, pero no es nada más que eso, un revés. ¿Ya están contemplando ustedes un escenario de desestabilización en el corto, en el mediano plazo? Obviamente que sabemos que puede haber fuerzas que quieran desestabilizar la democracia, pero para eso estamos nosotros y tenemos que seguir adelante. Eso dijo el ministro de Gobierno. Quizás una glosa por la respuesta inmediata a la intervención anoche del presidente, que leíamos, José, que textualmente decía el expresidente: debemos superar el simplismo de que la democracia es de esperar elecciones cada 4 años. Bueno, pero aquí una reflexión. Ha sido simplismo que en una constitución que resulta ser un simple papel, que le hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano, ese simplismo le hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano el 30 de septiembre del 2008, y ahora resulta que es un simplismo, hay que romper todo. Por favor, José, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días también a toda la audiencia y gracias por la invitación. A ver, me parece que la salida de Correa es totalmente esperable, digamos, era lo que estaba previsto, porque recordemos, Miguel, que él ya había propuesto una fórmula para también hacer que, creyendo que iba a ganar en el 2021, él lo que hizo fue haber propuesto una fórmula para que el expresidente nombrara de vicepresidente Arauz, después renunciara a él y Arauz subiera. Es decir, Correa es un tipo que finalmente pues lo que está diciendo es lo que él está pensando. Eso sí hay que abonarle. Hay que abonarle que es una persona en ese sentido sincera, que siempre pone sus deseos por delante y que pone sus apuros por delante. Y eso por delante de la Constitución que él hizo aprobar. Esa es su Constitución, eso es lo que él dice. El simplismo está hecha en la Constitución que él, y recordemos que cuando él llegó tampoco juró la Constitución, es decir, para él las instituciones son papel mojado. Y eso significa que ahora van a apurar, ¿no? Van a apurar absolutamente los plazos, o van a quererlo apurar, porque ese es el hambre. Ese es el hambre, no hay otra salida. Y entonces, Miguel, aquí a las personas que digamos, a la gente que cree que porque ganaron, las cosas cambiaron, y las cosas y los hechos cambiaron, y los hechos de atrás también pueden ser revisados, pues no es así. Es decir, los que pensamos que Correa fue un autoritario durante 10 años, pues no es porque ganaron ahora unas alcaldías que eso va a cambiar. Eso fue así. Los que
los que pensamos y porque creímos que la justicia tenía que hacer su trabajo. Creímos que todos los exabruptos y toda la corruptela de los 10 años de Correa tenían que ser sancionados. Bueno, ganaron 2 alcaldías, entonces eso significa que ya cambiamos también eso. También eso. Los que pensamos que el Consejo de Participación Ciudadana era un bodrio en un proceso y en un esquema, en un modelo, en un mapa democrático, ahora ganaron 2 alcaldías y entonces tenemos que decir que eso no es así, que resulta que los equivocados eran los demócratas que pensaban que el sistema democrático son 3 poderes, o que la función pública se debe operar con decencia, y que los presidentes no son monarcas, sino que son presidentes, y que cuando se extrapolan hay una opinión pública que debe decírselo, así tengan el poder y crean que quieran tener el poder absoluto. Miguel, me parece que es como volver a empezar, y en este volver a empezar hay que volver a decirse lo mismo. Correa no respeta las instituciones, lo está mostrando. Y eso, pues, eso es a lo cual está abocado el país. Que el país haya votado como haya votado, ese es su derecho. Pero los países no son, como dice la gente, la voz del pueblo, la voz de Dios. Eso es una tontera que cuando uno revisa la historia se da cuenta. Entonces, cuando el pueblo italiano votó por Mussolini, era la voz de Dios. Cuando el pueblo alemán votó por Hitler, era también la voz de Dios. Eso me parece, Miguel, que es absolutamente indeclinable el tratar en un proceso donde en efecto ha habido un triunfo de fuerzas que reivindican temas que no son forzosamente democráticos o que ya hicieron uso del poder y mostraron lo que podían hacer y lo que hicieron. Bueno, en este momento, volver en este instante que ha habido un triunfo de esas fuerzas, me parece que por eso no hay que revisar todo y pensar que entonces los valores son intercambiables, que la Constitución es papel mojado, que no hay derecho, sino que el derecho lo hace quien más poder tiene, quien más votos pone. Me parece, Miguel, que estamos justo en ese momento y creo que es a partir de ese momento que hay que hacer la reflexión en este momento de lo que acontece en el país. Bienvenido a Fabricio Villamar, ex concejal de Quito, ex asambleísta. Bueno, ¿cuál es su lectura inicial de estas elecciones, de este referéndum por un lado, y por otro estas reacciones que pudieran generarle incertidumbre al país cuando se quiere elecciones adelantadas por sobre la Constitución, como bien señalaba José Hernández? La Constitución resulta un papel mojado. Para unas cosas sirvió para aprobar Constitución de 300 años y ahora, ¿qué importa esa Constitución? Hay que pisotearla. Buen día. Buen día, Miguel y José, y a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. Tengo la sensación de que el Ecuador no aprende, pero que hay ciertos gobernantes que entienden la falta de apego de la República hacia la legalidad. Hace unos pocos meses, quienes querían destituir por la vía de la Asamblea al presidente de la República lograron 87 votos. Con estos resultados, el conseguir 5 votos más es sumamente cuesta abajo para la gente en la Asamblea. Es decir, acercarse a los números que necesitan para el control absoluto de la Asamblea para un bloqueo generalizado es muy cercano. José decía, y con razón, que a Correa, si algo se le tiene que reconocer, es que no esconde sus voluntades, y sus voluntades son sencillísimas: volver a captar el gobierno. Y para volver a captar el gobierno ha tenido un bloque que ha sido absolutamente
dócil en la vía de buscar este retorno, pero además han abonado, y hay que decirlo también, los errores del gobierno y la falta de calle del gobierno. Esa desconexión entre el gobierno y el ciudadano está pasando factura. Le pasa factura al Partido Social Cristiano en Guayaquil por sus vaivenes entre estar con el gobierno y después pelearse con el gobierno, y le pasa factura en la ciudad de Quito, en donde una amnistiada por la Asamblea, con los votos incluso del partido de gobierno, es la que termina ganando la prefectura. Y la ciudad, el costo que tiene que pagar la ciudad de Quito, es volver a manos del correísmo a los 8 años, en donde el presidente de la República acaba de ponerse un adversario a 50 metros al otro lado de la Plaza Grande. Esta voluntad que tienen el correísmo de las rupturas constitucionales en tanto les sirvan a ellos, son parte de su práctica normal. El aupar los levantamientos, el poner las instituciones públicas al servicio de la ruptura de las instituciones, es parte de la conducta normal del correísmo. Pero estamos volviendo a eso precisamente porque los ciudadanos terminaron eligiendo mayoritariamente esas opciones, lo cual esto les hace a los correístas sentir que vuelven a tener un control absoluto de la República y de la votación, y me parece que eso es parte de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado por lo que se está construyendo. Lo que se está construyendo es una avenida para el retorno del correísmo, en donde recién el gobierno, 2 años después, se da cuenta de la necesidad de convocar a un gran acuerdo, en las palabras del presidente de la República de hace unos instantes, cuando este gran acuerdo debía construirse desde hace rato. Y me parece que el gobierno está en uno de sus peores momentos, pero además todavía sin saber atinar hacia dónde moverse. Ahora, Fabricio, el problema es el futuro del país. Si se hace tabla rasa de la Constitución, la que construyeron, no importa pisotearle lo que construyeron, lo que le hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano, cuando habla de que pudieran conseguir los 92 votos, yo solo me remito, Fabricio, a la Constitución, cuando habla precisamente del enjuiciamiento político de la presidenta o presidente de la República, dice el artículo 129, el 130 establece las causales que pudiera ser por grave crisis política y conmoción interna que habrá que generarla, como ya hubo, pero dice, esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. ¿O es que la oposición puede hacer cuantas veces quiera un proceso contra el presidente que ya no lo lograron en junio pasado? ¿Se puede nomás? La capacidad de interpretación de lo que usted acaba de leer terminará siendo la capacidad de los votos. No es la capacidad de los votos se imponen. Sí, señor. Se imponen sobre la Constitución. Sí, ¿para qué pusieron eso? Bueno, eso es lo que hay. Y no es el primer ejemplo. Si usted revisa, hay varias veces que con votos pueden hacer lo que sea, incluso contra la ley. Entonces me parece que es necesario advertir que este es el riesgo. Me parece que es necesario. ¿Qué quedaría ahí? ¿La muerte cruzada? Es que la muerte... Es también lo que finalmente quiere los que han ganado esta elección en gran parte de las provincias. ¿Quieren eso? La muerte cruzada... Ir a elecciones anticipadas. La muerte cruzada, Miguel, como se le entiende, en donde puede ejecutarla uno de los 2 poderes, es decir, o la inicia el legislativo o la inicia el ejecutivo, no es así. Siempre la inicia el ejecutivo, porque el ejecutivo puede hacerlo por su voluntad de la noche a la mañana. Para que esto opere desde la Asamblea, incluye la preparación de un orden del día, una convocatoria, etcétera. Mientras la Asamblea está haciendo eso, el presidente ya los manda a la casa. Entonces, lo que vale la pena es pensar si es que esa es realmente la opción que es buena para la República, o si es que lo que caben son rectificaciones, lo que caben son acuerdos. Lo que cabe es además el darse cuenta de que el gran riesgo que se tiene para la República es el retorno de los antidemocráticos. Hay gente en este país que a la voz de es que antes estábamos mejor. Realmente lo que ha permitido es un reacomodo en estas últimas 48 horas,
en donde desde los analistas ya comienzan a acomodarse al discurso del correísmo. Desde donde los gobiernos seccionales... ¿Si hay analistas? Sí, señor, uno que otro, ya están reconociendo ¿algún nombre? Que hay algunos colegas suyos que ya estaban dando loas a lo que ha sucedido y esperando un cambio rápido de tendencia. Me parece que ese es el gran riesgo. Y quienes no están viendo esto, quienes hacemos política y no están viendo el riesgo de lo que viene, porque no vamos a encontrar pues un Correa más maduro. ¿O no acaban de ver lo que dice el señor en sus redes sociales hace pocas horas? No vamos a encontrar un presidente Correa que ha aprendido de los errores del pasado. No, vamos a encontrar un hombre resentido, con antojos de poder y con ganas de venganza. Por lo tanto, al menos, o sea, en el mejor de los casos, hay 2 años para reenrumbar este país y reorganizar además las fuerzas de la democracia. O sea, pensar al 2025. Pensar al 2025 como bueno, porque lo que nos están diciendo es que tienen la voluntad de tumbarse al gobierno. Y este país no aprende de que cuando se le tumbó a Bucaram, que no era santo de devoción de muchos de nosotros, esa caída de Bucaram determinó que en 3 años tengamos 10 presidentes. Y a la postre podríamos decir que ese fue la semilla que años después engendró el correísmo o la ganancia del coronel Gutiérrez en algún momento, en definitiva el gobierno de la oclocracia en algunos casos, ¿no? Vuelvo con José Hernández. Frente a este panorama, el riesgo de un juicio político al presidente, al final una suerte de incertidumbre de lo que se viene, como decía Fabricio Villamar. Por favor. Bueno, saludo también a Fabricio. A ver, Miguel, me parece que para ir en orden, me parece que aquí hay algunos factores que habría que analizar. El primero es que hay unas fuerzas que son antidemocráticas, pero que son ganadoras en este momento. Eso no hay cómo desconocer. Y eso, por ejemplo, como un primer hecho, implica, Miguel, algunas cosas, y está diciendo algunas cosas. Uno, de la sociedad, pero no creo que esto sea un tema solamente de poner el acento en qué hace o qué deja de hacer el pueblo, sino en qué hace o qué dejan de hacer las dirigencias, porque me parece que es por ahí que hay que empezar. Cuando uno mira el balance de la derrota, se da uno cuenta de que, por ejemplo, Jaime Nebot es un tipo que no aprendió absolutamente nada. Él salió a echarle la culpa a Lasso, y eso se llama un tema de echarle el agua sucia a alguien, pero sin reconocer absolutamente nada. 31 años, que da la impresión que Lasso estaba gobernando la alcaldía de Guayaquil, y eso no es verdad. O da la impresión que era Lasso o que era el que tenía que decir qué tenían que hacer en la provincia del Guayas, y eso tampoco es verdad. Me parece que ese lavado de manos está mostrando cuál es el lavado de manos en general de la élite política del país, de la élite que se suponía, Miguel, que defiende un modelo. Bueno, todo eso es mentira. Es decir, a ver, hay que empezar a decir la verdad en este país, o hay que continuar a decir la verdad en este país. No, aquellos que se reclaman o que dicen defender el modelo económico, finalmente no defienden el modelo ni económico, ni el modelo social, ni el modelo político. No lo defienden. Entonces, Nebot se asimiló al correísmo, ¿no? Hizo equipo con el señor Issa, ¿no?, que tiene todo el derecho de querer tumbar la democracia en el país. Ese es su derecho. Ese es su derecho, el que lo haga en las urnas y que el país le apruebe. Bueno, veamos. Eso hasta podrá ocurrir, pero eso lo tiene que hacer. Que él se haya aliado con fuerzas así para tumbar a Lasso, por inquinas absolutamente personales y por
intereses absolutamente personales, está mostrando, Miguel, el grado de descomposición, digamos, político y doctrinario que hay en el país. Entonces, el primer hecho, me parece que hay unas fuerzas que trabajan en el país, que es el correísmo, el señor Issa, trabajan en forma denodada, hay que reconocer que lo hacen y lo hacen en forma profesional, frente a fuerzas que dicen supuestamente defender la democracia, las libertades, el modelo económico, y que no lo hacen, y que además se alían a esas fuerzas para ir contra el presidente de la República porque le tienen inquina personal o porque tienen intereses que defender en la Fiscalía, y que creen que Lazo manda a la Fiscalía y como no salen las cosas como ellos quieren en la Fiscalía, quieren tumbar a Lazo. Entonces, Miguel, primer el elemento es dónde están las fuerzas democráticas en el país reales. Eso es un tema que corresponde a los políticos porque ese tema no está definido. Dicho de otra forma, ¿cuáles son las fuerzas que defienden la democracia en el país? Segundo, ¿esas fuerzas democráticas tienen algún planning, tienen algún programa común? ¿O esas fuerzas anteponen de nuevo, como se vio para la alcaldía de Quito, una serie de diferencias que uno dice, bueno, el amigo o la amiga están hilando bien finito, ¿no? Porque están encontrando diferencias no porque las haya, sino porque necesitan estar ellos de primeros en la tarima, o ellas. Entonces, Miguel, ahí hay un tema, digamos, de conciencia de cómo se hace política, de cómo la gente mira cuáles son los factores reales de poder que tienen o no tienen y cómo podrían negociarlos con otro o con otra candidata que sí los tiene. No, eso no existe. Entonces, Miguel, el país está sobrediagnosticado en la fragmentación, pero sigue sin haber fuerzas democráticas conscientes, pragmáticas y absolutamente responsables que digan, ok, entendimos, esto es producto de la fragmentación, esto es producto de que no hacemos bien nuestro trabajo, esto es producto de que hay fuerzas que lo están haciendo mejor en términos profesionales, ¿no? Que están siendo más eficientes, que están llegando con su mensaje al pueblo que no tiene ni el tiempo y a veces ni la paciencia, ¿no? Ni la disposición por las condiciones a veces de vida de estar hilando y estar matizando y mirando qué pasa en el juego político, en las superestructuras, a ver qué está ocurriendo por allí. Entonces, Miguel, ahí hay un segundo factor. Un tercer factor, Miguel, es el tema incluso de la opinión que incluye a la prensa, ¿no? Y ese es un tercer factor, es decir, ¿dónde están los debates? ¿Dónde está el tema de las políticas públicas? Entonces me parece, Miguel, que como no hay esos debates, tampoco hay orientación, entonces no hay masa crítica. Entonces las fuerzas políticas que están sujetas a la fragmentación son como fuerzas que navegan sueltas, que no tienen anclaje y que tampoco tienen presión. Ni se anclan en la realidad, ni hay nadie que les presione para que respondan a la realidad y para que se pongan de acuerdo. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque este es un país donde todo anda suelto, donde todo el mundo tiene la razón, donde terminamos contando votos en la asamblea o contando votos afuera y resulta que como no estamos anclados ni en valores ni en principios, pues o sea, terminamos diciendo que quizá los equivocados somos nosotros ahora que ganaron los otros. Y no hay ahí hay un factor también de memoria que tampoco juega. Entonces me parece, Miguel, que ahí hay un primer punto para el debate. Y un segundo punto es en efecto el gobierno. Y el gobierno, no me voy a tardar acá más en este tema, pero el gobierno sí tiene una responsabilidad, Miguel,
2 años después, el presidente de la República sigue diciendo exactamente lo mismo. Vamos a un acuerdo nacional. Ayer habló de unos temas, pero esos temas ya están sobrediagnosticados. El acuerdo es cuándo, cómo, dónde, pero no, vuelven a decir un acuerdo nacional. El presidente sabe que tiene que hacer reformas, sabe que tiene que cambiar a su equipo, no lo hace. Entonces, Miguel, tampoco podemos, es decir, ¿cómo se le pide peras al olmo? Es decir, ¿cómo hacemos para que esto engrane en alguna parte? ¿No? Y el tercer factor de eso es que efectivamente estamos esperando que los golpistas respeten la democracia. Eso no va a ocurrir. Que respeten las instituciones, así las hayan votado ellos. Eso no va a ocurrir. Entonces me parece que esos son 3 factores, Miguel. He puesto elementos sobre la mesa de 3 factores que parecen sustanciales para poder decir, ok, ¿cómo procedemos? Es decir, ¿cómo organizamos la conversación pública, el escenario de lo público? ¿Cómo pedimos cuentas a los políticos? ¿Cómo hacemos para hacernos cargo también del país real, ¿no? Con todas sus dificultades. No estamos hablando, no voy a endosar ninguna culpa ni etcétera, etcétera al país o al pueblo. Eso no se trata de eso. Acá se trata de un debate entre la gente que puede debatir, ¿no? Que tiene tiempo y que tiene la responsabilidad, sobre todo, de debatir y de orientar. Y me parece que esos son elementos, Miguel, que quisiera dejar ahí sobre la mesa sobre lo que me parece que podría en este momento ayudar a de alguna forma a organizar la conversación pública. A ver, Fabricio Villamar, José Hernández pregunta, ¿dónde están las fuerzas democráticas? Y para añadir a este interrogante, ¿acaso este modelo perverso del sistema político con 272 movimientos, que una de cuyas preguntas se pretendía controlar mejor, que fue rechazado, es decir, el pueblo ecuatoriano quiere seguir viviendo, expectando un sistema político prostituido que se evidencia en esta Asamblea Nacional? Cuando llegan candidatos más allá del voto popular, entre el 20 y el 30%, en general el promedio, porque hay candidatos que han recibido 50, 60%, pero el promedio 20, 30%, eso no deslegitima la llegada a un puesto de elección popular, por un lado. ¿Y dónde están las fuerzas democráticas que defiendan la institucionalidad? Las fuerzas democráticas se activan cada vez que hay elecciones, porque la existencia de los partidos y movimientos en la vida pública termina siendo muy, muy endeble. Y yo creo que de lo que ha mencionado José, valdría la pena analizar qué es lo posible y qué es lo que ha pasado con el resultado de hace unas horas, del resultado electoral de hace unas horas. Un acuerdo de la política es improbable. Y es improbable en tanto que por la facilidad, por el simplismo del análisis, a la gente le pondrán o estás con el pueblo o estás con el banquero. Y ninguna organización política va a querer asumir el costo de estar con un gobierno terriblemente impopular. Pero eso también no es un juego de intereses, Fabricio. Es un juego de intereses. Como decía José, o sea, el Partido Social Cristiano dependen de tomarse la Fiscalía, la Contraloría. No es un juego de intereses de ellos y no del país. Sí, es un juego de intereses, pero lo que estamos analizando es qué es lo que va a pasar en los próximos meses y ojalá un par de años para encontrarle una alternativa que se mantenga dentro de lo democrático y entender que este es el país que tenemos, esta es la voluntad de los ecuatorianos. Y lo que yo tengo la sensación que podría lograrse es buscar un acuerdo sobre objetivos. Más allá de acuerdos de la política, yo no veo los partidos que existen en la Asamblea cerrando filas alrededor del partido de gobierno para conservar instituciones. Me parece que esa etapa ya se perdió. No veo la posibilidad, déjeme nombrar un par de partidos que se me cruzan por la cabeza.
de la izquierda democrática asistiendo a respaldar el statu quo de la democracia con el gobierno, o Pachacutic, o el mismo Partido Social Cristiano. Parte de esos dos partidos que usted cita, el Social Cristiano ya está metido con el correísmo, pero estos partidos han votado con la corriente correísta. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué quieren? No el fortalecimiento institucional, sino el desbaratamiento institucional. Es que no creo que la gente se siente a pensar, vamos a desbaratar la institucionalidad de la República. La gente lo que se sienta a pensar es, ¿cómo me hago yo con el poder? ¿Por qué pasa esto? Porque si es que la gente regresa a ver y se encuentra con que un futbolista puede terminar siendo asambleísta, si la gente se sienta a pensar que, pero si el Yunda ganó la alcaldía con el 21%, yo también puedo. Entonces resulta que hay una pérdida de cualificación de la representación de los ecuatorianos, que hace parecer que la representación en las instituciones es fácil y está abierta para todo el mundo, que en términos de derechos así lo es, en términos de la capacidad de ejercer decorosamente una designación de los ecuatorianos, esto es un poco más complejo. Lo que yo estoy planteándome ahora es mis dudas respecto de que el establishment político esté en voluntad de acceder a una convocatoria del gobierno como la plantea el presidente de la República. Tengo la sensación de que ese tren ya se le fue al gobierno. ¿Qué es lo que queda? Buscar acuerdos sobre objetivos específicos, como por ejemplo... ¿Cuáles objetivos? Como por ejemplo, todo el mundo se llena la boca hablando de la desnutrición infantil. Entonces, bien podría ser un gobierno que se dedique a erradicar la desnutrición infantil con el acuerdo de las organizaciones políticas en los territorios en donde se necesita, poniendo recursos y trabajando directamente con las organizaciones. Pero ahí volvemos a lo que usted decía, querrán acompañarle al gobierno en esto. Es que no le acompañan al gobierno, ahí comienzan a acompañar un objetivo específico. Con los indígenas desde ese punto así específico, plantearon. Los acuerdos con los indígenas incluso pasan por violaciones constitucionales, eventualmente terminarán en una demanda de esa naturaleza. Pero a lo que me refiero es, la posibilidad de buscar acuerdos desde la política, tengo la sensación de que ya pasó. Y creo que lo único que queda ahora son los acuerdos para lograr objetivos. Eventualmente, si es que las cosas funcionaran bien, buscar que uno de los acuerdos sea el que nunca más se vuelva a subvertir el orden democrático. Creo que esto que le ha sucedido al gobierno de perder una consulta que se la daba por cantada era inesperado para muchos. Eventualmente habrá que conversar sobre la credibilidad de las encuestas. Pero si es que hacemos un recorderis corto, hasta el presidente Moreno ganó su consulta popular. Un presidente tan débil como Moreno en esos momentos, con partido dividido, logró ganar una consulta popular que le puso al Ecuador en la posibilidad de desarmar de alguna manera toda la estructura correísta enquistada en la institucionalidad. Lo que acaba de suceder, es decir, la votación por el no, que era poner todos los huevos en la misma canasta, lo que permite es que el Consejo de Participación Ciudadana, que acaba de tener una gran representación del correísmo y de los socialcristianos, son los que van a volver a nombrar todas las autoridades de control. En eso nos acabamos de meter. ¿Podrá repetirse un Pólido, un Chiriboga? ¿Podrá repetirse eso? Ojalá casos tan vergonzosos no. Pero lo que es real es que si es que lo que se intentó en la anterior consulta popular era sacar las manos de la política del Consejo de Participación Ciudadana, realmente lo que ha pasado es exactamente lo contrario. Porque varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana participaban con la camiseta del correísmo y la gente votó por ellos. Y con muchos más, y tienen muchos más votos que algunos de los asambleístas elegidos. Me parece que esta consulta popular se regresa y le muerde al gobierno de la República y le deja con pocas herramientas. Le deja con pocas herramientas en momentos en donde todos los expertos le dicen al gobierno, mire, usted no está funcionando, su equipo no está funcionando. No responde a la ciudad que mayoritariamente le dio el voto. Pues el gobierno ganó en esta ciudad y en Galápagos la primera vuelta. Y si es que algo pasa, o sea, quien paga los platos rotos al final del día es la ciudad de Quito, que vuelve a manos del correísmo. Y vuelve a manos del correísmo con menos del 30%.
Sí, también con responsabilidad o por irresponsabilidad de la clase política local, en efecto. Pero en mucho de eso, mire, yo soy político activo. Uno ve en las calles exactamente lo que pasó. Las personas que nos están escuchando podrán decirle con certeza que no alcanzan a entender los resultados, porque en la calle la campaña no se vio como para que gane el correísmo, sino ganan por la campaña. Ganan por el antilacismo que está instalado en el corazón de la mayoría de los quiteños y de los ecuatorianos. Eso es lo que pasó. No es que hicieron una campaña brillante, y en algunas partes no es ni siquiera que tuvieron buenos candidatos. Es este feeling de estar contra el gobierno, que el gobierno mismo lo ha creado. Y se le acorte el tiempo porque no solamente tiene que luchar ahora con los resultados de las elecciones en contra de sus candidatos, sino que adicionalmente se le acabó el tiempo que le daba que la gente esté pendiente de las elecciones, y ahora la gente puede regresar a ver otra vez al caso del Gran Padrino, porque ese es un tema irresoluto. Entonces, o el gobierno se sacude rápidamente, regresa a ver, busca 2 que 3 objetivos para poder lograrlos dentro de lo que le quede de mandato, o lo que se viene es lo que está convocando Correa. Y el camino más fácil para la gente, ya lo digo, nos van a llevar a este maniqueísmo de decidir, o estás con el pueblo o estás con el banquero. Y los políticos no van a arriesgarse muchísimo de seguir apostando por un gobierno que tampoco escucha con frecuencia, ¿no? José Hernández, ¿cuáles son los riesgos de lo que pudiera venirse en este contexto cuando queda casi intocado? Al negarse las 8 preguntas, queda intocado uno de ellos, el Consejo de Participación Ciudadana, y ya por los datos oficiales preliminares todavía, al menos 3 de los 7 están plenamente identificados con el correísmo. Les falta un voto que será fácil, cuando se proclame conoceremos, y vamos a volver a la misma dinámica que ya miró el país para que como resultado tengamos un contralor impresentable como Carlos Polid o los fiscales anteriores que hubo. Vamos a volver a esa dinámica. ¿Cuál es el riesgo que se viene? A ver, Miguel, perdón, estoy un poco afónico, pero pido excusas por aquello. A ver, Miguel, permíteme, antes de entrar a eso, solo redondear un poco el tema que pone Fabricio. Y es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Nosotros somos observadores, no somos políticos. Fabricio es político, ¿no? Pero nosotros somos ciudadanos. Y lo que es curioso es que estamos regresando a lo mismo que he visto en este país desde hace 25 años. Un gobierno gana y no tiene apoyo, porque los políticos, es decir, toda la sociedad a la cual pertenece Fabricio, no digo que él sea como lo que voy a decir, pero de esa sociedad, todos en ese momento saben que tienen que hacer capital político contra ese presidente, contra ese gobierno, porque es la única forma que conocen de hacer capital político. Y cuando el presidente pierde, que en democracia es absolutamente lógico y es normal que un presidente pueda perder un referendo y no por eso pierde el poder, entonces ya el tema es que todas las culpas y todo el país y todas las culpas del país las tiene ese presidente o ese gobierno. Estoy hablando al margen de Lazo. Estoy hablando de 25 años que observo este país. Y es exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿el país ha cambiado? No. ¿Ha cambiado la clase política? No. ¿El país ha mejorado la situación? No. ¿El país tiene futuro? No. ¿El país tiene acuerdos? No. Este es el país del no, Miguel. Este es el país del no futuro, trabajado por la propia gente cuyo trabajo, cuyo deber, cuya responsabilidad es abrir horizontes para el país. Y de nuevo estamos en eso. Y de nuevo personajes que han sido pérfidos para la política como Febres, como Jaime Nebot, salen a decir con el tono de amargura de la derrota, no a endosar la responsabilidad, sino a señalar con el dedo.
Eso es la clase política del país. Y en este momento entiendo lo que dice Fabricio, la clase política no se va a jugar por este presidente. Esa es una frase que ya oí. Y resulta que no es que se juega por este presidente. El planteamiento que estamos haciendo desde afuera es quién se está jugando por el país, no por este presidente. Y entonces no hay respuesta, porque esa clase política cobarde, esa clase política que definitivamente va a ser capital político sobre las cenizas de un gobierno o sobre los despojos de un gobierno, esa clase política en efecto no se va a jugar por Lazo, porque en efecto no está acostumbrada a jugarse por el país. Entonces, ese es el tema de fondo. El tema de fondo es, cuando yo pregunto dónde están las fuerzas democráticas deben estar en algún sitio definidas, ganen o pierdan. Ganen o pierdan. Y cuando pierden deben estar haciendo balances y diciendo cómo lo mejoramos, cómo lo hacemos. La pregunta es, ¿dónde están esas fuerzas en este momento? ¿Sabes dónde están, Miguel? Haciendo fila con el dedo así, señalando a Lazo. Así están. Eso es lo único que saben hacer. Y entonces, ese es el problema del Ecuador. Y entonces tú me dices, Miguel, ¿cuáles son los riesgos? Todos, Miguel Rivadeneira, todos los riesgos. Porque ya vivimos eso, y por una razón complementaria. Porque el señor Correa no viene, lamentablemente no viene, no ha aprendido, no es una persona buena. Porque Correa pudo haberse equivocado y decir, ok, me equivoqué en esto, está. No. Correa está absolutamente persuadido de que siempre ha tenido la razón, de que siempre ha sido que cuando no tuvo poder, después cuando ya no tuvo poder fue víctima, y que todo lo que se le endosó es por ganas de fastidiarle, porque no le querían, porque le odiaban. Él acuñó eso por odio, cuando sabe que, por ejemplo, los que hacemos análisis, nosotros no tenemos nada que ver con el odio, los afectos y los amores. Eso es para los temas privados. Eso no tiene nada que ver con la política, eso no tiene nada que ver con las políticas públicas. Nosotros hemos señalado errores, y esos errores, Miguel, gane o pierda el pueblo ecuatoriano, ganen o pierdan los electores, los que los hemos señalado los vamos a seguir señalando porque son errores. Porque robar no es una buena cosa. Porque poner un fiscal para cubrir la impunidad no es una buena cosa. Porque tener un contralor de 100 sobre 100 para que no vea nada y se enriquezca no es una buena cosa, Miguel Rivadeneira. Porque tener un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir ciudadanos a dedo, para que no vean y no oigan y dejen robar a sus panas, no es una buena cosa. No porque sea Correa el que esté ahí, sino porque eso no es decente, eso no es democrático. Entonces, Miguel, hemos aprendido, no, la sociedad política no aprende. La sociedad política solo sabe poner el dedo, encontrar un chivo expiatorio y ahí expurgar las penas, cuando lo que no hacen es, Miguel, reitero, y ahí concluyo, reitero, uno, los correístas sí trabajan, como el señor Isa, sí trabajan. Son profesionales en sus cosas, en muchas de las cuales no comparto, pero por supuesto, respeto, trabajan, son obsesivos, tienen objetivos. ¿Dónde están los objetivos, la obsesión, la persistencia de la sociedad política? Y también, repito, de las élites del Ecuador. Porque, Miguel, los empresarios a los cuales gente como nosotros nos encuentran tóxicos porque decimos las cosas y fastidiamos sus negocios, porque ellos no quieren, Miguel, apoyar los temas democráticos, eso también tiene que ver con una cobardía absoluta, porque la política también cuesta plata, las buenas cosas cuestan plata, y los empresarios tienen que defender el sistema, no lo hacen de frente, no lo hacen, Miguel. Y entonces es una sociedad que vive tapándose los ojos, es una sociedad
que después dice, ganaron estos, y claro que ganan, porque son los que más trabajan, son los que sí creen en lo que hacen. Y los otros, los demócratas, no, ellos como es normal, no, como es normal, aunque es totalmente anormal, salen solo a hacer política cuando hay elecciones, como si la política fuera un San Fermín o como si fuera la fanfarria. Salen y encuentran los bombos, los platillos y a veces también las narices de payaso para ir a la calle. Pero solo esos días, Miguel. No, la política es una cosa que se debe hacer todos los días. Y los que creen en la democracia la deben defender todos los días. No hay esos demócratas, no hay esos partidos. Y ahora, Miguel, salen a decirle a Lasso que Lasso esto, Lasso lo otro. En otros momentos lo hicieron con otros presidentes. Pero en el fondo el país no cambia, Miguel. José, a propósito de lo que señala, y que curiosamente coinciden opiniones como la que diera el expresidente ayer, que hay que acortar esto y tiene que irse Lasso. Curiosamente, hay portales digitales, por cierto, no portales digitales respetables como Cuatro Pelagatos, que coinciden con este pronunciamiento y que dicen ya renuncia Lasso. ¿Debe irse o no el presidente, José? Miguel, cada uno es libre de sus opiniones y cada uno responde por sus opiniones. ¿Pero debe irse o no el presidente de la República? Miguel, el presidente de la República tiene él la facultad de pensar si él en un momento dado, si la muerte cruzada, él debe evaluar si la muerte cruzada es un mecanismo que él quiere usar. Siempre fue así está en la Constitución, dentro de los 3 primeros años, por supuesto. Entonces, él tiene que evaluar. Pero Miguel, los plazos para los cuales son elegidos los presidentes son 4. ¿Y sabe qué? Estos que dicen que ahora es un simplismo decir que 4 años son los que se quedaron 10 en el poder y que querían perpetuarse. No es que 4 sea demasiado. Es que 4 cuando están en el poder les parece poquito. Así son de hipócritas. Así son de oportunistas con las instituciones. Entonces, igualito para Correa, es un oportunista y es un hipócrita. No, él hizo una constitución para 4 años para el presidente de la República. Bueno, esos son plazos que si él estuviera en el poder estaría diciendo, ¿cómo? Me quieren tumbar, es un golpe de Estado. Pero cuando él lo practica, entonces él sí está bien. Porque él cuenta que el calor de la calle, ¿acaso que así se maneja los temas de las instituciones? Miguel, para eso se ponen plazos. Las instituciones son un cauce que contiene, ¿no?, toda la perversidad, deseos, anhelos, todo lo que hay adentro. Pero para eso son las instituciones, para contener aquello, para hacer que la gente tenga unos referentes y se mantenga dentro de ellos. Así que me parece que el presidente de la República, él tiene que evaluar qué quiere hacer pero su plazo es de 4 años, eso es indiscutible. Eso es indiscutible, Miguel, como el plazo de los alcaldes, como los plazos son los plazos. Y cuando hay mecanismos para esos plazos saltarlos, también está escrito en la Constitución los procedimientos. La Asamblea ya anuló, tú lo leíste, el 130, ya jugó con eso. El presidente verá si él usa el 148, que es el que tiene a su disposición, o si no lo usa. Eso es totalmente facultad presidencial, pero no es Correa. Fíjate, Miguel, la perversión del correísmo, que resulta que las instituciones se gobiernan o pretenden gobernar las instituciones, recién ganando lo que han ganado en Quito y Guayaquil, recién ganando, y pretenden desde ahora decir que las instituciones o los plazos institucionales no son esos, sino que tienen que ser el buen deseo del prófugo, el buen deseo
del alfa, del macho alfa. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Por eso siempre dijimos, con Correa en el poder no se requiere ni constitución ni nada, tocaría ir a preguntarle qué quiere y hacer lo que el señor quiere. Eso es lo que él siempre ha querido. Él siempre se ha visto como un monarca, Miguel, absolutista, ¿no? Que le sobran las instituciones, le sobró Montesquieu, ¿no? Los tres poderes, le sobró todo. Él era él, ¿no? Y el resto sobraba, Miguel. Así que eso es lo que tenemos ya funcionando desde Bélgica, como prófugo, ya está funcionando así de nuevo. Fabricio Villamar, como reclama José Hernández, ¿quién se juega por el país? Por cierto, primero debe estar la clase política que decide esto, pero también las élites. Aquí ha habido una indiferencia hasta que ocurra lo peor. Allí se despertarán. ¿Quién se juega por el país frente a esta situación? Pero de esto es precisamente de lo que hablábamos hace un momento y la indignación de José es absolutamente comprensible. Es la diferencia entre lo que tenemos y el deber ser. José ha descrito el deber ser básico. Lo que tenemos, en cambio, es la capacidad de acomodo y el cortoplacismo de la dirigencia política. Entonces, si bien la razón asiste a que en términos de lo correcto, lo constitucional, lo bueno, para resumir, es el buscar la manera de mantener las instituciones dentro de esta Constitución, incluso en el respeto de esta Constitución por la cual nosotros no votamos. Porque esta Constitución fue aprobada mayoritariamente por los ecuatorianos. Bueno, incluso los que estamos en contra de eso, los que estuvimos en contra, tenemos que hacer respetar el mandato de la Constitución. De ahí, evidentemente, que habremos quienes, a pesar de las adversidades, defendamos lo que el derecho determina. Usted preguntaba hace un momento si el presidente de la República tiene que irse. El presidente de la República... Sí, esa es la pregunta que debe irse o no, Fabricio. El presidente de la República puede el día de mañana liar sus bártulos e irse a la casa por voluntad propia. La cuestión es si es que los ecuatorianos le eligieron para eso o para defender el orden institucional y para poder reenrumbar el país. Mire, yo creo que habrá una coincidencia de que el manejo económico de la República va por buen camino. Pero resulta que los ecuatorianos no comen balances, pues. Entonces, hay que lograr equilibrar el buen manejo fiscal con las necesidades de la gente. Y aunque se lo logre hacer, siempre habrá detractores. La capacidad de comunicación del gobierno es ínfima. No logra conectarse con la gente. Y lo que ha resultado entonces es que la gente lo que siente es que estamos en términos económicos, políticos, sociales, de seguridad, en peores condiciones de lo que estábamos antes. Aun cuando los datos puedan decirle lo contrario, la gente tiene ya una percepción afincada. Al presidente le toca defender su mandato, sacar adelante el país y comenzar a entregar resultados. No es posible tener acumulada una gran cantidad de recursos cuando hay grandes necesidades. La gente le regresa a ver al presidente de la República cuando va a un juzgado y no tienen para imprimir, que no hay tinta. Sí, o sea, nadie va a entender que las instituciones se manejan con independencia. La gente le va a echar la culpa al presidente de la República. Si es que las carreteras de una parroquia están en mal estado, la gente le va a echar la culpa al presidente de la República. Si es que el sistema de atención de la entrega de la cédula se demora, la gente no le regresa a ver al director general del registro civil, le regresa a ver al presidente de la República. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Hay cosas mínimas sobre las cuales el gobierno debería actuar y eso está perdiéndose la oportunidad. Lo que yo he descrito, y con muchísima pena, es lo que es. Lo que describe José es lo que debe ser. ¿Tiene todavía la República una salida? Sí, yo creo que sí. ¿Que implica actos de responsabilidad de quienes están en el establishment político? Sí, implica actos de responsabilidad. ¿Hay líderes políticos responsables en este momento? Contados con los dedos.
Todo el mundo en este momento está tratando de salvar los muebles después de los resultados electorales. Claro. Y me parece que, si bien esto es absolutamente comprensible, para la República no es necesariamente lo mejor. Actos de responsabilidad se necesitan en este momento, sí, de las fuerzas políticas, pero también del gobierno, porque excluirle al gobierno de responsabilidad también me parece simplista. Bien, muchas gracias por hacer estas reflexiones profundas sobre el presente y el futuro. Ojalá haya certidumbre y no incertidumbre, que es la que en pragmatismo estamos viendo en nuestro país. Y un llamado a todos los sectores para que asuman su responsabilidad, no solo política, sino la económica. Muchas gracias a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos y a Fabricio Villamar, ex concejal de Quito y ex asambleísta. Muy amables sus reflexiones, siempre nos ilustran y aprendemos. Muy buen día. Muchas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz martes. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Un saludo cordial a todos y esperemos días mejores. Pero aquí tenemos corresponsabilidad, como tuvimos en las urnas, y esos son los resultados. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Paga tu impuesto predial con tus tarjetas Diners Club y difiérelo hasta 12 meses. Benefíciate del 8% de descuento por pronto pago del 1 al 15 de febrero. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican restricciones. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1.